Buenas tardes, estimados amigos de radio El Mirador del Gallo por el 107.9 FM, mitos y leyendas de Chile y el mundo. Y hoy capítulo 64, martes 30 de octubre del año 2018. 65, recuerda que ayer estuvimos al capítulo 68, bueno. ya estuvimos hablando de los elfos, los enanos, las cuevas, y mucho de eso es justamente de lo que también vamos a hablar, porque nosotros tenemos nuestros propios elfos, nuestras propias cuevas, nuestras propias ciudades misteriosas. Y uno de esos temas es justamente una ciudad misteriosa que la han buscado muchísimo. En el norte la conocen como la ciudad de Cristal, hacia el sur la conocen como la ciudad de los Césares, y acá en el centro también la conocen como la ciudad de los Césares, y nosotros sabemos de alguna forma de que aquí nuestro invitado de hoy día, don Orlochov, estuvo en su momento tratando de averiguar acerca de los misterios de esta ciudad. Queremos saber primero quién es don Orlochov, que él mismo se presente, y por supuesto que nos cuente cómo fue su experiencia buscando la realidad sobre esta misteriosa ciudad. Buenas tardes, señores y señoras. Con el permiso de la radio, estoy presentándome a ustedes. Yo soy Orlochov Spenger. Tengo varios añitos encima, no voy a decir cuánto, un secreto. Y si hablo, va a ser no tanto por lo que he leído, pero sí he recopilado lo que me han dicho y las cosas que me han llegado por intuición y una práctica propia. Al andar buscando ciertas cosas me encontré con algo, no digamos sobrenatural, pero sí fuera de lo natural. No sé, pues ustedes dirán cómo quieren empezar. Hablemos de la parte histórica, Catalina. Resulta que don Pedro Valdivia, todos saben que se funda Santiago un 12 de febrero de 1541. Pasan algunos años y se pelean los hermanos Pizarro, uno apoyado por Diego de Almagro y el otro, que no tenía mucho apoyo en los soldados, manda a llamar a Pedro Valdivia y se va de vuelta al reino del Perú. Y de ahí viene un enlace dentro del mito y leyenda de las Américas, que dice que muchos de los incas no quisieron pelear, pero sí quisieron defender su tesoro. Y como nosotros sabemos, el camino del Inca hasta el día de hoy no se ha podido conocer. O sea, solo ellos lo conocían porque dejaban su propia simbología. Hay tramos solamente que uno ha identificado. Sí. Pero existen también lo que para las líneas de trenes serían una especie de ramales. Son justamente estas especies de ramales las que nosotros no hemos podido identificar por completo, que se desprenden del camino del Inca y que llevarían a estos supuestos secretos que están ocultos hacia la cordillera. Entonces, más que nada. Dicen que estos personajes deciden abandonar el buque porque ya no había nada que pudieran mantener ahí. Ciudades que estaban en la cordillera, qué sé yo, y a través del camino del Inca llegan hasta alrededor de Magallanes, en donde dicen que ellos hacen una ciudad amurallada, y eso es lo que se conocería como la ciudad de los Césares. Pero hay otro mito que dice que esta ciudad de los Césares es una ciudad de oro, que a veces viaja, que a veces aparece y desaparece en diferentes lugares de Chile, y más aún en lugares alejados de lo que sería Chile: Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, incluso Estados Unidos, como Ciudad de Cristal. Pero eso sería un poco de parte histórica, pero también hay un mito que va mucho más allá de esto, que sería una ciudad con un domo que va viajando. Y ahí le mandamos saludos a Catherine. Sí, que dice que el audio está muy bajo, que dice que nosotros no escuchamos bien. Vamos Lo que pasa es que estamos grabando directamente para la radio, que este programa después va a salir en YouTube y va a salir también por el iVoox. Lo que podemos hacer es acercar Vamos a acercar un poco la cámara,
porque hay mucha gente conectada. Mire, vamos a ir. Mira, aquí va a salir. Lo importante es que se vea Catalina. Es que tú, Catalina, te puedes acercar más. Ey. Acerquen bien la. Miren, vamos a hilar fino aquí. En Valdivia había una escritora y una dama, Elena Schuster Roderheim, descendiente pero chilena. Escribió un libro, Fiat Lux, edición antigua del año 36. Esta señora, casi siempre la gente que tiene dinero invierte en minas, en fin, y cerca de la Concagua, ella heredó una mina de plomo. Al referirme a la Concagua me refiero al cerro, al volcán, Claro. la Concagua. Y pasaron los meses, los años y nunca reclamó sus derechos. Entonces, para no perderlo, tuvo que hacer un viaje embarazoso. Llegó hasta Tiltil en tren y de ahí en una piara de mula lo estaban esperando. El encargado de la notaría le llaman ministro veedor y un abogado de la familia, porque eso no podía quedar al descubierto o abandonado, porque las pertenencias mineras hay que renovarlas y se podía perder. Y esta señora, con gran sacrificio, su gente emprendió el camino de Tiltil ya en lomo de mula por los senderos. Ese sector ahora tiene caminos pavimentados. Piensen que estamos hablando del año 36, 1936. Entonces, el tesoro del Inca, la gran parte del oro está en Chile, en el reino Inca de Chile. Resulta que esta dama le dieron su mula para caminar y por los senderos cordilleranos, iban de a dos puntos, uno adelante, otro atrás, y esta señora se fue quedando al final rezagado. Cuando de repente al lado ve un indiecito que iba caminando y le pregunta, oiga, ¿y usted? No, le dije, y se van conversando. Entonces la conversación fue muy hermosa. Y él dijo, mire, yo lo voy a seguir hasta aquí nomás, porque aquí está mi habitación, donde yo tengo que estar. Y era frente, aún no habían llegado a las minas de plomo, frente a una entrada tipo quebrada de la Concagua. Entonces, de un repente, esta dama vio que su acompañante de conversa, que iba bien, tenía un gorrito tipo boliviano tapadito en las orejas, y vio que no había polvo, y ella arriba de una mula tenía polvo en sus ropas, porque el viento sube el polvo. Y le dijo, oiga, le dijo, yo veo que ya hemos caminado ya 4 horas, usted no se cansa, y sus ropas están limpias, las lanas están limpias, no veo su gorro sucio ni transpirado. ¿Quién es usted?, le dijo. Y ya mujer con cultura, pero acostumbrada a mandar, fue bien poderoso, dijo, ¿quién es usted? Mi querida dama, me dijo, yo estoy aquí cuidando un tesoro de los incas, que me lo dieron a mí, pero este tesoro va a ser para el pueblo chileno. Cuando logre la paz, sea una unidad, y de este tesoro va a depender la liberación de América, y de aquí sale la división del planeta. Está bien, pero ¿quién es usted? Yo soy Viracocha, le dijo, y se sonrió. La miró, se despidió él, Viracocha, con una venia de doña Elena, y entró en una roca, como quien entra en un pan de mantequilla. Se cerró. Sería más o menos... bueno, ahí me están diciendo que si puedes hablar un poquito más alto, ¿ya? El celular está con el audio bueno, ¿no? Sí, está Vale, con pero el audio alto. Además, Está bien. Con todo el audio. Pero Sí. el audio que pasa por la radio Sí. está impecable. Sí, Nada que pero decir. si tú pudieras hablar un poco más alto, sería fantástico. trataremos
Le Ahora, alzaron un poco la voz. lo que tú nos dices es muy, no es ajeno a lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, con el mago Fitón en Ercilla, donde también hay seres que se introducen en roca, donde aparentemente la roca es lisa, sin abertura y sin nada. Entonces, no sería la primera experiencia que se relata en donde ocurre este fenómeno donde como que se atraviesan portales, una cosa No, de ese tipo. no. No son portales No, no. entonces. No, bajo ningún punto de vista. No son portales. Sí, son puertas que hay que conocerlas y se entra en estado yinas con una vibración especial. Ni tampoco son estados mentales. Son semifísicos porque se entra a una cuarta dimensión. Antiguamente, hasta 1840, en las costas de España había una isla, le llamaban la isla Non Trabada, y figura en los mapas antiguos, pero ya por a fines de 1890, 1860, eso desapareció, porque la densidad del planeta fue tan grande debido a la actitud de los hombres y las potencias. Entonces, habían a veces ciertos atisbos de que afloraba la cuarta dimensión y era compatible con la tercera dimensión. Y ahí salían seres. Pero ahora ya es imposible porque hay que estar en estado yina, que son vibraciones especiales y son físicas, no son espirituales. Incluso después podremos hablar del misterio de Manuel Rodríguez. Se ha hablado mucho de Manuel Rodríguez, de los pasajes secretos, que llegaba a Mendoza, en fin, pero son puras pamplinas. Yo siempre he tenido encuentros con hombres notables y unas personas que pertenecen, todavía existen, lo que se llama la logia Tiwin, nada que ver con masones. Tiwin significa Tíbet Indostán, de las cuales era miembro don Miguel Serrano Fernández. Y logré conocer a personajes de esa logia. Y uno de ellos me relató el secreto de la muerte de Manuel Rodríguez. Nada que ver con lío de falda, cuando son historias nomás. Pero volvamos a lo nuestro. Los estados yina son unos estados especiales dentro de lo físico. Y a ustedes, si no tiene las vibraciones correspondientes, lo pueden ayudar de afuera. Un amigo, un adepto o discípulo o maestro, basta que le toque la mano y le haga la vibración y pasa de un lado a otro. A veces con cuerpo entero u otras veces un desdoblamiento del alma, pero en sentido físico, aquí y ahora. El gran tesoro de los incas está en Chile, la totalidad. Y se han encontrado partes que lo han guardado en secreto en el fondo Payo Cave, que era de don Carlos Volpe Promaiore, un italiano que con profundo 1000 hectáreas, pero con 1000 hectáreas con derecho a cerro. Y ahí se encontraron entre los árboles gigantescos, unos bellotos, está en Melipilla hacia el Carmen, y un sector Payo Cave. Hay minas de cobre y de oro en ese sector. Entonces ahí se encontraron barras de oro cuadradas más o menos de 45 por 45 centímetros por 12 pulgadas de largo, arriba de los árboles. Y ahí los incas tienen un templo secreto también en medio de las montañas. Pero a ese se llega físicamente y ya unos mineros llegaron, pero no encontraron nada. Yo conocí a esas personas. Vamos a hacer un alto porque René Eduardo Arriagada Valenzuela dice: es aplicable a lo que se cuenta respecto a los chonchones y su transformación física, dice. Se podían convertir en otro ser, dice. Que tiene que ver con la película con la pregunta que yo le quería hacer, don Orloff. ¿Con quiénes nos encontramos en la ciudad de los Césares, además de incas?
posiblemente seres ¿Hay seres extraterrestres. como ¿Cuál los es que el...? nos indican ahí? O Mire, Porque es muy amplia la pregunta que uno puede hacer, porque yo leía al historiador Aurelio Díaz Mesa, pero él solo habla de que los incas solo directamente se llevaron su oro y se lo llevaron al sur de Chile, pero al parecer otros escritores hablan de cosas totalmente diferentes. mire, aquí no se trata de investigar físicamente, aquí hay que investigar en el ocultismo y esotéricamente, porque los elementales, al que quiere científicamente ubicar estos lugares, hacer las coordenadas, se va a encontrar con sorpresa, con engaños, visiones y un montón de cosas. Y al final van a terminar en el psiquiátrico. Y si no terminan en el psiquiátrico, terminan haciendo un buen libro que le deja grandes y pingües ganancias, Sí. y son felices. Sí. Pero yo aquí no hay pingües ganancias, no hay fantasía, no hay nada, sino que las experiencias vívidas que yo he tenido. Y se ha hablado mucho de todo esto. Ahora, no todas las ciudades son las mismas, porque también en los contrafuertes cordilleranos, yo las ubico, señores, no estoy hablando fantasía. En la del Biobío, ahí hay un grupo, un resto de lemurianos evadidos de los juicios, que está hasta el momento, pero están en la cuarta dimensión. Y cuando llegan a nosotros pueden estar 20 minutos, media hora, y si no tienen que volver, porque se fuman, se desaparecen. No es su hábitat este. Y esos lemurianos mandan la mente de algunos políticos y de alguna gente que yo conozco. Yo vi a través de esta gente, me presentaron 2 farellones y querían ver si yo calculaba bien, si tenía cierta, no llamemos clarividencia, no, habilidad. cierta intuición, y vi dónde estaban los lemurianos en los farellones. Resulta que el farellón era más o menos un farellón de 100 metros de altura y de unos 2 kilómetros de largo, a lo largo de la cordillera, norte a sur. Pero por un lado venía un torrente de agua que cuando el agua corre y cae parece leche a lo lejos, y desembocaba en una laguna, la cuarta parte de la laguna de Aculeo, una laguna de unos 200 metros por 100 de ancho. Y por el otro lado venía un río suavecito que apenas se movía. Fenómeno que se repite entre el río Mataquito y el río Claro digamos, en un lugar que se llama La Rufina, donde ambos ríos no se juntan, pero están únicamente a 1000 metros y se forma una especie de que uno turbulento y el otro suave, aguas apacibles. Entonces, pero ahí no se forma laguna, son vórtices de energía, y ahí habitan los lemurianos. Los lemurianos son anteriores a la raza de los atlantes, y cada 25.000 años más o menos se cierne la humanidad, se deja lo mejor y el resto se deja para otras vivencias y otras formas de ser que sería largo explicar. Y esto, con su ciencia, lograron esconderse en la cuarta dimensión. Pero en el final de los siglos van a ser igualmente apresados y tienen que cumplir lo que hicieron. Es curioso. Y esas son ciudades, entonces no confundir la ciudad de los Césares, no, si hay varias ciudades. Es curioso porque en la ciudad de Santiago, antes que llegara Pedro de Valdivia, también estaba entre 2 guías de agua.
una torrentosa, que era el Mapocho, y una de agua más calmada, que pasaba por donde está actualmente la Alameda. Y estas aguas venían por detrás del Cerro Santa Lucía, que era el punto de energía de la ciudad. Una línea ley expuesta se llama eso, no una línea ley intraterrena. Tú mencionaste recién La Rufina. La Rufina sí. Y tú estuviste en La Rufina y viviste una experiencia. De hecho, tú llegaste a La Rufina con una fotografía, o te mostraron una fotografía, donde se veía una ciudad cristalina, pero te pasó otro fenómeno más ahí. Miren, yo en ese tiempo estaba trabajando con las runas y hacía meditaciones rúnicas, con la cábala rúnica. Que la cábala rúnica no es ni la cábala judía, ni la cábala hebrea, no. Es una cábala muy especial, semejante a las enseñanzas del cristianismo. Entonces, en ese sector de La Rufina, yo tengo unos amigos que heredaron unos semi-derruidos en una altura, un cerro, un hotel grande, pero en ruinas, totalmente en ruinas. Solamente dos naves se prepararon, uno los Ibarra y otro los Landeros. Al final todo eso quedó en manos de un amigo mío, Armando Ibarra. Pero el que me invitó, Manuel Ibarra Landero, que es amigo de mi familia, nuestra familia, me invitó para que viera algunos fenómenos allá. No alcanzó a invitarme porque siempre esto se fue posponiendo, pasaron 5, 10, 15, 20 años y al final mi amigo murió. Pero su hermano me dijo, mira, tú fuiste tan amigo y conversaron tanto de esto y quiero mostrarte algo en La Rufina. Y me muestra una fotografía porque estaban en un juicio entre las dos familiares cuánto costaba la herencia y uno quería quedarse y los otros no querían. Entonces, para demostrar un cuerpo cierto físico sacaron fotos y en una foto salieron veladas, pero no estaban veladas, sino que habían una ciudad cuyas cúpulas, nada más, las cúpulas eran de cristal. Esas cúpulas son de cristal no como los cuentos de hadas, sino que son techos especiales para poder recoger las emanaciones del sol y el prana, porque esas ciudades se mantienen y viven por el prana y se mantienen limpias también por a través de la luz. Debe saber el que está escuchando que la luz es inteligente y tiene dos posiciones, una como onda y no se puede palpar, y otra como partícula o fotónica. Entonces, de la luz se pueden sacar muchas cosas, incluso hasta minerales. Bueno, la gente que sabe hacer eso lo usa, sobre todo en la nanotecnia. Pero veamos al cuento. A mí me tocó una pieza en ese hotel semi-ruido, bastante grande, 4x4, altura más o menos 3,5 metros, pero como este hotel está semi-derruido, había un baño en un lado, pues todos los otros baños de las otras piezas fueron rotos y saqueados por los lugareños. Así quedaba un solo baño. Me dieron ganas de ir al baño, me levanté y como no había luz, no había corriente ahí, mi vela la encendí y de repente entra una señora en mi pieza. Abre las puertas, porque eran puertas de doble hoja, y yo creí que era porque la señora de Fernando es de origen alemán, bien bonita la señora. Y yo la miré y pensé que era ella, y cuando veo no era ella, era otra dama un poquito más alta, venía vestida con ¿Una túnica? Una especie de túnica semi-transparente, como bata de levantarse,
Abre la ventana a las 3 de la mañana, señores. Entra un rayo de luz, ilumina todo. Y yo estaba ya en pie, para ir al baño, me acerco a ella, la miro de cerca. Bien, señora, le digo, sin miedo, sin nada, porque era hermosa. Señora, le dije yo, ¿quién es usted? Se dio vuelta, se sonrió y todo volvió a la nada, con la luz de la vela, como que si nunca se hubiera dado que me invitó. ¿Ya? Y mi amigo me dijo, oye, me dijo, esto que tú me cuentas ya lo vio Manuel. Y lo de la ciudad, de esta foto ya estoy más o menos viendo, porque no es leyenda. Me dijo. Pasan como 7 años, vendo una moto a un señor Guillermo Riedemann, y me dijo, esta me la voy a llevar para San Fernando porque para el lado de Puente Negro tengo un terreno que es de mi esposa, un fondo, pero chico, 60 hectáreas. Y yo le conté este caso de la ciudad. ¿Conoció a Moisés Guzmán? No, ni sé quién es. Ya, cuando venga a buscar la moto va a venir con mi señora y usted le dice lo mismo que me ha narrado a ella. Bueno, pasaron 15 días, vi una camioneta grande, se llevó una moto grande, una moto tipo Harley Davidson, y la señora me dice, ¿conoció a Moisés Guzmán? No. ¿Y de dónde sacó ese relato? Por un amigo mío que la vio y tuvo miedo de entrar, y por unas fotos que se tomaron para presentar cuerpos ciertos ante el juzgado de San Fernando. Mire, me dijo, Moisés Guzmán es mi padre y él era arriero y llevaba animales a las veranadas que se dan en la cordillera y los pastos son muy buenos. Y cuando volvían, se volvieron justamente por esa quebrada que usted habló y la curva, una curva que hay, una loma, vio la ciudad. Él, mi padre, entró en esa ciudad. Limpio, todo limpio, no había polvo, nada, cúpulas de cristal. Sintió un desasosiego, apretó el caballo y salió. Sale y la ciudad desaparece, o si no habría quedado atrapado. Ese segundo ya sería el tercer testimonio real. Y esta gente no miente porque es gente seria, no necesita inventar cuentos e historias para una comida, para un aplauso o algo, no, vive su vida. Ahora he sentido la necesidad de ir de nuevo para un encuentro con esta dama, porque a uno le avisa. Le voy a decir a los auditores, gente como, mucha gente que es como yo, está en 2 dimensiones. Ustedes me ven aquí, físico, claro, pero hay una dimensión mental que es invisible, pero esa dimensión la tiene uno nomás. Y cuando uno se encuentra con otra persona que también está en esa dimensión, uno vive, es lo mismo que dice el Señor Jesucristo. Hijitos míos, vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Uno aquí trabaja, tiene que hacer las cosas, dar estos relatos a través de la radio, pero allá la mente de uno está puesto en otros lados. Por eso algunos nos llaman locos. Y no saben que los locos, cuando esos locos que están en la dimensión mental, reciben las cosas por intuición, hasta que llegue un momento dado en que todo esto va a ser manifestado y los loquitos de esos van a tener la delantera, porque se les ha avisado cómo viene la naipá. Yo sé más o menos cómo viene la naipá, sobre todo para Chile y América. Ya pues, eso, estamos saliéndonos de las ciudades, pero no son ni 2 ni 3 ciudades, hay muchas ciudades, muchas. Así como Chile tiene, empecemos a Arica, Antofagasta, Iquique, que pueblecitos chicos, la zona central, Coihueco, qué sé yo, Osorno, después tenemos Purranque, los lagos. Bueno, al otro lado también existe lo mismo,
pero no tan profuso. Otro de las que tú tienes, que también tiene que ver mucho con lo que son las cordilleras, si no me equivoco, es el tema de las famosas piedras que cantan, que están cerca de la cordillera de los Andes, creo. O las piedras que silban, que tú las anduviste buscando también en un minuto. No, eso en la cordillera central, en la Hacienda Payocay, donde hay un asentamiento inca. Hay un cerro que se llama el Horcón de Piedra. Y el Horcón de Piedra, en una altura de 2000 metros, tiene una espirca para las llamitas y los animales que iban al sacrificio, porque los incas hacían sacrificios animales también. Tenían una herramienta llamada el tumi, el sacerdote, por supuesto. Entonces, en la situación del año 80, cuando quebraron muchas industrias, yo tenía también una pequeña maestranza y la cosa no andaba bien, y con un amigo, Walter Peter Drullín, yo siempre me he relacionado con mucho alemán, que también andaba mal, fuimos a buscar oro. Y en la quebrada El Cepillo hay una quebrada chiquitita que le llaman el Rey. Nos introducimos mal, pero al avanzar dimos con unas canoas de piedra de 3 metros de largo para llevar agua, ¿se entiende? No canoa tipo mar de los archipiélagos, los chonos, donde andaban los alacalufes, no. Canales. Unas canaletas que hicieron de piedra. Habían 4 o 5, unas quebradas, y nos encontramos con una roca gigantesca. Entre la quebrada, cosa insólita, altura más o menos 5 metros, 4 metros de un ancho, unos 3 metros 60 el otro, y se formaba un cubo. Y los lugareños decían que ahí abajo había un muerto, por lo que hablaba mi amigo, el dueño de esto. Yo fui a una expedición con otras personas, y ahí acampamos. Y en la noche, a las 3 de la mañana, sentimos un canto y un silbido. Mire, amigos, lo que están escuchando, yo esto lo viví más o menos 30 años atrás. Yo soy un hombre de 77 años. En ese tiempo tendría 40 años, en fin, está fortacho. Entonces, con mi amigo quedamos pensando, y un fenómeno. Ahora, tanto escuchar a un relator español, Alberto Canosa, que habla gigantes entre rocas y un montón de cosas, me acuerdo perfectamente que esa roca tenía unos orificios como claves, habrían chip ahí, no sé, es una de las rocas antediluvianas de gigantes también. Y la tenemos en Chile. ¿Qué misterio habrá ahí? No sé. No he querido ir porque no quiero ser intruso en cosas que no me competen, porque eso no es bueno. Si hablan que hay un muerto abajo, los lugareños, y la sabiduría del campesino hay que tomarla en cuenta, porque si ellos no quieren entrar en el pejerrey, en la quebrada esa, por esa roca, es por algo. Así que Chile está lleno de cosas extrañas, como la roca intihuatana, que está en el litoral a la altura de Santo Domingo. Ahí quedó en una esquinita y se hicieron un edificio al lado, y era una roca que intihuatana, es la roca del sol. La erigieron los incas como una antigua puerta dimensional. ¿Tú anduviste ahí también porque te contaron y tú lo verificaste y sacaste fotos de unas rocas que están grabadas con símbolos extraños muy similares a las runas? No, eso no. Esos fueron unos cabros que
No, Finalmente se desmintió eso. no, eso lo hicieron cabros que salen a mochilear, en fin, y lo hacen para dejar una señal que estuvieron ahí. Donde hay una roca bastante extraña, y se me negó la entrada allá, porque en forma secreta yo iba a ir con unos infantes de marina de acá de Talcahuano a ver 5 rocas que están en una meseta frente al río Bueno, donde se ven discos voladores, pero se ven las luces, los destellos, no se ve la máquina total. Y por ciertos motivos después no se fue, se me prohibió la entrada ahí, porque yo ubico bien, por intuición, los menires, los dolmenes, las líneas ley, las rocas y los centros energéticos. Aquí mismo nosotros tenemos en San José de Maipo, el Cajón del Maipo, una roca de los indios chiquillanes que es una roca magnética. Debe ser una venda o algo así, en forma natural. Pero la importancia es que está arriba de un cerro, por lo tanto recibe la energía planetaria y cósmica. Y los indios chiquillanes, cuando querían saber o querían mejorarse, se ponían de espaldas sentados contra la roca. Se entiende que eso es en el verano, porque en invierno todo eso está lleno de nieve. En vez de mejorarse, San peor. salen peor, mueren frío. con el viento blanco. Sí. Chile está lleno de misterio y el pueblo chileno no sabe ni dónde vive. Desgraciadamente así. ¿A qué creen ustedes que se pacificó con Cornelio Saavedra la Araucanía? Porque los indígenas, los mapuches, que significa gente de la tierra, mapuche, che, gente, mapu, tierra, habían otros que eran los reche. Los reche, que era gente que venía del cielo que le enseñaba a los mapuches. La pacificación de la Araucanía se hizo por mandato masónico. Desde luego se usó el ejército de Chile y algunos soldados, bien pagados por supuesto, que cumplieron un deber en la Guerra del Pacífico. Y esos fueron justamente a buscar a los reché, porque los reché le enseñaban mística, le enseñaban lo que es Dios, le enseñaban lo que es los misterios a los mapuches. Y es que formaron los 4 quintuantes. Falta mayonesa ahí. Los 4 quintuantes, de los cuales los que me están escuchando vayan con ajo. Yo tenía el año 56, unos 14 años, 13 años, y unos amigos míos de apellido Fester, alemanes, se compraron un fundillo de 20 hectáreas a orillas del río Pilmaiquén. Y Eti, el amigo mío, pero mayor, ya era un hombre, yo tenía 13 y Eti tenía ya unos 30 años. Dijo, tengo que hablar con Quintuante, acompáñame. Y bajamos por un farellón, una alturita poca, porque el río es encajonado al Pilmaiquén, en ese sector. Y había una casita humilde, pero buena, pero había una cueva. Y en esa cueva, Quintuante era un virtuoso. Y yo veo un caballero más o menos de unos 70, 75 años. Yo miré las cosas mías y ellos no sé qué conversarían, pero lo curioso es que el año pasado me encuentro con un vecino de ellos acá en Santiago y le dije, ¿cómo está? Mire, el único de los Fester que está vivo, me dijo, es Don Billy, vaya a verlo porque tiene ya 94 años y se acuerda de usted. Vaya, dije yo, ¿y el brujo todavía está ahí?
Como brujo, me dijo. Si ese es un virtuoso, es Quintuante, me dijo. ¿Usted lo conoce? Sí. Oiga, pero si yo ese hombre lo conocí el año 1956. ¿Qué edad tiene? 70 años, me dijo. ¿Cómo? Si ese hombre debe tener más de 140. Oiga, los quintuantes que quedan son 4. Y yo personalmente conozco y he recibido el llamado, pero un llamado fuerte, de día, de noche, como cuando uno reza el Padre Nuestro, o un católico reza el rosario, Dios te salve María, y así en la cabeza, quintuante, quintuante, quintuante. Tenéis que ver allá porque se avecina algo grande en el planeta, hermano. Fui a ver unos amigos indígenas que tengo aquí en la capital, que no son de los más tranquilos, porque están revolviéndolas en Arauco, y ellos me hablaron algo de los quintuantes. Ellos saben algo, pero no hablan con el Winca. Pero a mí algo me dijeron, porque ningún Winca puede saber lo que es un quintuante. Y como yo tengo la intuición, como los 4 puntos cardinales de naturaleza, como los 4 espíritus que le dijo el Señor Yahvé a Ezequiel, hijo de hombre, profetiza a los 4 espíritus de la tierra que entre vida en estos hombres. Me refiero a la enseñanza del valle de los huesos secos. Entonces los quintuantes son 4. Hermanos que estáis escuchando, todo es lo mismo cuando es de Dios. Allá en Israel, aquí, allá, en fin, aquí, ¿por qué tienen 4 quintuantes los indígenas? ¿Ah? Y hay otros misterios más que en otro caso. Porque yo fui invitado ahora, hacía el vuelo, me pillaron volando bajo y mi hija me dijo, oiga papá, por favor, ya pues. Y de la ciudad de los Césares, o de esas ciudades míticas, oiga, no crean todo lo que creen los escritores, si le ponen de su cosecha. Esos son hombres virtuosos también, que le enseñan al pueblo mediante una filosofía popular para que la gente se vaya cultivando y ame más a su país. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Esas cosas existen, pero no conocen el fondo porque ellos son no son místicos. Las hadas o son literatos ellos. La mente, el inconsciente le entrega a todos los indios, que es lo mejor. Los indios. Y ellos se enojan cuando uno dice los indios porque ellos están aquí en Chile, pues no son hindúes. Mira, tenemos Una pregunta. A ver. Una observación. Dice, Valentina dice, no sé si tiene que ver con lo que hablan, pero por si acaso, ¿saben quién es ese hombre que se aparece Vestido de negro y gorro negro en la época de época antigua? Porque Porque a mí se me apareció varias veces. Me gustaría saber quién es y por qué se aparece. Perdón, si no tiene nada que ver. Hay una versión americana que es el hombre polilla. Y hay una versión chilena que justamente se le llama como el hombre de negro o el hombre de sombrero. Que lo han visto en el portal Bull, en el portal Fernández Concha, también se ve en el túnel Tinoco y en varias partes. O las Es sombras negras. un fantasma de 2 o 3 metros que aparece, que es larguísimo, que se parece mucho a ese personaje que tú te sacaste una foto ahí en los locales de Rosa, de cumpleaños. Claro. Hay un personaje. Esto es. No es. Por ejemplo, del hombre polilla, hay una película que protagoniza Richard Gere, que en cuanto a todos los fenómenos que se lograron registrar en Estados Unidos, un hombre que andaba en búsqueda de eso, que recorrió todo Estados Unidos y Canadá en búsqueda de quién era el hombre polilla, escribe un libro y después se hace la película.
y golpeó súper fuerte en el mundo porque se vendieron miles de millones de copias. Mira, Y ese personaje también se aparece a veces con sombrero, pero que tiene que Anda vuela, que vestido chocaba de con negro. los que chocaba con los camiones y cuando chocaba se iban al barranco, muchas Sí, muertes pero provocadas. hay otros personajes que vagan, es como que vagaran entre dimensiones Sí, pero lo y raro hay es que algunas personas que lo ven si un y fantasma vaga son, sería la representación de él en vida. es que no Y esto son, no es no, diferente. es que estos no son fantasmas, son espíritus que divagan entre dimensiones, Pero en lugar específico. en lugares Como si se específicos. hubiese hecho un tipo de magia en esos lugares. No sé, Están marcados. ¿tú qué sabes de estos hombres? Los hombres del sombrero. bueno, no sé a qué se refieren ustedes, pero nosotros tenemos que tener en cuenta de que el ser humano, no todos por supuesto, sino que los de la caída adánica, estamos acá por haber comido del fruto del árbol de las ciencias del bien y el mal, es decir, la ley de los opuestos, yin yang para los orientales. Entonces la gente confunde a ese, el reino de los cielos, el mundo espiritual, cuando ocurren cosas a través del cuerpo astral o a través del mundo astral y sus 7 subdivisiones. Entonces, es que todo esto viene a alguien porque la gente, no sé por qué la iglesia, los curas, los evangélicos, los pastores, predican y no saben ni lo que es la vida. Creen que la vida es por decirles algo, tú vives, él vive, nosotros vivimos. No, la vida es un personaje que a nosotros se nos insertó en este cuerpo de carne. Esa es la constitución septenaria del hombre. Y cuando alguien muere, no es que haya perdido la vida, no, la vida sigue en el alma. Lo que perdió fue la vitalidad que le daba la vida al cuerpo a un médico. El médico le arregla el cuerpo, le da la medicina correcta, pero no puede hacer nada en cuanto a la vida, porque no la puede tocar, no puede poner una inyección, no, alarga la existencia que tenemos nosotros en este cuerpo. Ahora, ese hombre no tiene un cuerpo físico normal como nosotros. Ese fue un hombre y ya murió ya. ¿Mm? Y lo que hay ahí es un espectro, y como ese personaje, para poder tener fuerza, saca fuerza de nosotros, porque nosotros en nuestra constitución septenaria tenemos algo que se llama el cuerpo vital. Nos ingerimos una manzana, un juguito, comimos algo, viene un metabolismo interno, se hace la separación de los ácidos, aminoácidos, en fin, y de repente con el prana o la luz solar, algo parecido a las plantas, que se produce en la fotosíntesis, nosotros sacamos la energía y el resto va a parar al water, pues amigos. Si nosotros ocupamos la energía nomás, la parte material va, tiramos la cadena y chao. Y estos hombres que ustedes me hablan no pueden comer, no pueden beber porque no tienen cuerpo vital, no tienen, ellos son holografías mentales, pero como ya les dije, la luz, ojo, es inteligente y puede ser onda o puede ser fotón o un corpúsculo, puede ser partícula. Entonces estos hombres son luz y esa luz se condensa y se transforma en partículas, por eso son tangibles. No es que tengan órganos adentro como nosotros. Y viven justamente de nuestros miedos, de las energías que sacamos. Si usted está viendo una película, mi querido Radio Escucha, pornográfica, oiga, déjese de cosas. Empieza a salir una energía brutal de ahí que la aprovechan estos seres invisibles.
se pasa películas usted y ¡pum! ¡Listo! Ya, perdiste, papito. Ahora, si usted ve una película de amor, una película bonita de la princesa que está dormida, viene el príncipe azul, le da un besito, usted contento, se alegra, se emociona y también saca una energía, pero esta es una energía positiva que sirve, pero es energía también. O sea, las películas son vampiros, dan una enseñanza, pero mediante lo que nosotros nos estamos imaginando, vampirizando. Porque estos productores de películas de violencia, incluso las películas más bonitas, las películas, por ejemplo, La Pasión del Señor, ¿quién no termina llorando? ¿Y quién gana? No ganamos nosotros, ganan los vampiros energéticos con una película del Señor, y lo que menos tenemos el Señor adentro, porque estamos viendo la película y una ficción, un guión formado únicamente para ordeñar a los creyentes. Bueno. Aquí dice Valentina Paz Fuentes, sí, es alto de negro y gorro, a mí se me ha aparecido en varios lugares, en mi casa, y cuando él aparece yo no me puedo mover ni hablar hasta que él desaparece. O sea, efectivamente. Es como el hombre sombra. Sí. Es muy parecido a la historia que tú me contaste, ahora la estoy entendiendo a ella. Es muy parecido a lo que tú me contabas cuando ustedes llegaron a Santiago y estuvieron viviendo en Canning. Ah, no, eso fue otra cosa. Yo eso no, eso fue en el año 1949. Por ahí por los años 20 estaba de moda aquí en Chile, dentro de las familias acomodadas, las sesiones de espiritismo, acomodada clase media. Porque los grandes millonarios iban a Francia a consultar a Madame Pompadour, qué sé yo, allá, a medium grande. Aquí en Chile teníamos que conformarnos con lo que tenemos. Aunque teníamos un individuo, pero portentoso mundialmente, don Jaime Galté, un masón radical y una persona muy honorable y un genio. Tenemos nuestra gente también, pero como somos de bajo perfil, eso no trasciende. Más trasciende las brujas que había Napoleón, los que había el Kaiser, lo que hacían en Estados Unidos, en fin. Ahora, lo que nosotros vimos fue que cuando una medium hay espiritismo, ahí se abre no una puerta dimensional, no, se abre una puerta astral, y mediante la energía del medium pasa, por si acaso, en el mundo astral no existe oxígeno, no existe sol, ni existe prana. Las energías las sacan de nosotros. Entonces, quedan estos seres en el ambiente, y depende de los habitantes que estén en esa casa, van acumulando energía como una bombilla. Antiguamente, para sacar una foto con flash se le ponía una bombilla, claro, y daba la energía, ¡boom! O sea, un solo disparo, se aparecen, asustan, y en el asusto sacan más energía y ahí la guardan para seguir manteniéndose, porque ellos no quieren disolverse, son caparachos. Es el alma que está ahí apresada. Si nosotros tenemos actualmente, yo mismo tengo mi alma apresada en este cuerpo, mi espíritu apresado en este cuerpo, pero ya en el cuerpo mental superior ya me estoy moviendo ya. Eso se llama liberación. Uno se va liberando de a poquito y empieza a trabajar con la intuición. Esos son espíritus de hombre. Ahora, también hay espíritus de demonio. Y los espíritus de demonio únicamente pueden aparecerse cuando uno les da la oportunidad.
y la oportunidad se la da uno a través del pensamiento. A través de... Bueno, no estoy aquí para dar una clase, pero para decir algo así. Así que ese hombre negro no fue un hombre como nosotros, que murió y quedó en esa fórmula. No, la actuación de ellos puede ser un arconte que pudo haber obtenido el movimiento aquí, en este planeta. Acuérdense que aquí se están juntando los demonios a marcha mayor, porque en los últimos tiempos se va a abrir el pozo del abismo en la tierra. Hay un fenómeno que ocurrió, que tú me contabas, bueno, este fenómeno de estos dos hombres que vagaban en esta casa de centro, que era uno solo, eran dos, uno grande y uno chico. Claro. Ahí quiero llegar. La señora Adelaida fue a la Purísima Sangre, si no me equivoco, a pedir un padre. A la Preciosa Sangre. A la Preciosa Sangre. Y uno se fue y el otro quedó. Años después, tú fuiste de nuevo a esa casa, pediste permiso, te autorizaron a entrar sin que tú dijeras nada, y cuando tú ibas saliendo, la curiosidad pudo más, y ahí fue cuando tú le contaste a la persona que te dio permiso para entrar en esta casa, tú le contaste las razones de por qué tú la habías visitado, y ese personaje todavía está ahí. Bueno, esto fue así. ¿Qué haría falta para que se fuera como se fue primero? Mire, yo le voy a explicar cómo son las cosas. Uno no llega ahí porque quiere llegar. Yo me fui acercando de a poco. Primero fui a la Preciosa Sangre a hacer remembranza, porque mi mamá cuando niño me llevaba allá. Teníamos esos fenómenos en nuestra casa, llamó un cura y hizo una... Yo era niño, así que veía las maromas nomás, pero no lo entendía. Que agua bendita, que el cura empezó a transpirar. Después se apagaron las luces, fueron abajo porque vivíamos en segundo piso. Arreglaron los tapones, todo siguió. Y el grande, el de negro, se fue. Pero quedó el chico, de 1000 colores. Entonces pasaron más de, esto fue 49, 79, 80, 99, 50. Fueron 60, 65 años que se me ocurrió ir para allá y veo la casa que era de la mamá transformada en el centro de bailes Bafona. Ahí enseñan a bailar a niños, danzas, en fin, una labor muy hermosa que están haciendo esta gente. Entonces entré, pedí permiso para ver la casa, me miraban medio raro, pero como era algo público, claro, me dijo, aquí nosotros damos, si usted quiere inscribir a un nieto, una hija, puede hacerlo, en fin. Quiero conversar con alguien aquí que sea antiguo. Yo, pues, me dijo. Ah, ¿cómo no, señora? Y le conté la historia de los aparecidos, se quedó callada la señora, me miró, se sonrió, subió al segundo piso, porque la casa ahora es primero y segundo. Antes nosotros teníamos el segundo nada. Y cuando bajó me dijo, suba porque la directora del centro quiere hablar con usted. Es una señora ya de cierta edad, de unos 55, 60 años, muy buena moza. Me dijo a él, hable lo que habló abajo. Con don de mando, si por algo era director. Yo le expliqué, me dijo, mire, no lo hable, me dijo, porque no hace daño. A veces suben niños por la escalera, son 5 o 6, pero siempre hay uno más, un séptimo, que ya lo tenemos visto. Y van riéndose con sus bolsitos, en fin, y este va entre medio conversando y hablando. Y cuando llegan al living, aquí al frente, a la sala. No, todavía no, al living, porque de un living
hay un baño al lado y el niño pide permiso para ir al baño. Va para el baño y no sale, que era el mejor baño que había en la casa. Ahora está lleno de baños porque hay duchas y todo. Es una casa gigantesca, ¿no? Como con 60 metros de fondo por unos 30 de frente. Entonces, se hacen bailes, pues. Entonces me dijo, ese es un caso. Y ese niño todavía está. Y nosotros no hemos querido hacer nada porque ese niño es feliz y no nos hace daño. Y no sabemos qué es lo que es, pues si es un espíritu, es un duende. No, le dije yo, ese es un espíritu que quedó aquí en el limbo, que no es ni bueno ni malo, está ahí, existe. Pero el que era malo era el negro, le dije yo. Una sombra que se mueve. Y las sombras existen, caballeros, algunas existen, se yerguen y caminan erguidos, pero generalmente la sombra ocupa los espacios moleculares. Y yo he visto sombras que se mueven por el suelo, avanzan. Esos son mensajeros. Y estaba en mi taller, en ese tiempo yo estaba recibiendo una enseñanza con unos chinos del Tao, en un santuario que tienen santuarios secretos budistas esta gente. Quisieron hablar conmigo y me enseñaron muchas cosas y pues 5 años después tuve que seguir mi camino, pues, yo no soy para quedarme en un solo lado. Entonces, ¿qué ocurre? Que vi el gato que tengo en el taller empezó a ponerse nervioso y miraba una sombra que las luces dan sombra de los objetos, pero esa sombra era más oscura y de esa sombra se movía sobre una sombra. Se veían 2 sombras, pero una tenía movimiento, tenía vida. Y inmediatamente hice una invocación en el nombre de Jesucristo y un sigilo rúnico, porque las 12 runas principales son los 12 apóstoles y las 24 runas más la runa que nadie conoce, que es la de Dios Wotan, son los 24 ancianos de la Biblia. Bueno, entonces esa desapareció. Pasaron 5 minutos, me golpean la puerta y llega también un estudiante del Tao. ¿Ah? Y me vino con cuentos, con historia, en fin, y al final resultó que quería que le pasara 250.000 pesos, me iba a dejar un cheque. Entonces inmediatamente yo trabajé y dije, ya listo, este gallo es brujo. Sí. ¿Por qué? Porque trabajan con un cómplice, y el cómplice es una sombra. Entonces esa sombra, él la alimenta con su energía. Puede ser en un biomagnetismo, puede ser algo, porque la sombra es tanto tenue, pero la sombra comunica, así como comunican los teléfonos inalámbricos, le comunican al cerebro o a la mente inferior. Entonces cuando ustedes vean en la casa, tienen una lámpara encendida, están estudiando, miran, si la sombra está quieta, está bien, pero si la sombra empieza a moverse y empieza a subir por una pared, es una entidad que le están mandando. Como la que le mandaron a Carmen Marín, la endemoniada de Santiago. No sé, no la conozco. Ahí yo te voy a contar después esa historia. De hecho, tengo el libro, que es un caso que fue verídico, se hizo un exorcismo, puso en jaque la historia de la medicina y la psiquiatría a nivel mundial, y hubieron solamente 2 casos tan extremos en el mundo, pero de esos 2 casos solamente una sobrevivió. El otro caso es de una niña alemana, ella falleció, Carmen Marín sobrevivió, pero esa es otra historia que te vamos a contar en otro minuto. Le enviamos saludos a Isabel Alarcón y Patricia Pablos, dice, qué lindo tu papito, Cata.
Me acuerdo de mi papá cuando contaba sus historias. Gracias por Sí. compartir. Oye, hay que decir que Patricia Pablo nos está viendo desde España. No, hombre, qué Sí. cosa usted, ¿no? Así que ahí un saludo a Patti. Muchos cariños para ella. Mira, ya llevamos, ¿cuánto tiempo? Son 15 para las 6 de la tarde. 15 para las 6 de la ¿Le tarde. queda tiempo, don Orlov? No, ¿O hasta tiene las que 6. hasta las 6? Ya, le yo- vamos a hacer la última pregunta entonces. La Yo última tengo pregunta. que reunirme ahora en la Sociedad Teosófica porque hay una reunión de la logia y se van a ver cosas muy importantes, entonces no puedo llegar. Julio Vicuña habla de la cueva de Salamanca, pero él dice, no solo existe esa cueva, he investigado y al parecer hay una cueva en Santiago o posiblemente esa Es misma una cueva red de recorre cavernas. toda la cordillera de los Andes. Es una ¿Qué red sabe de usted de Salamanca o si efectivamente hay una universidad de los brujos en Chile? Puedo hablarle de eso, pero la cueva de Salamanca no es la cueva de Salamanca. Ellos, los verdaderos que conocen la historia, le llaman la raja de Salamanca, porque no es una cueva redonda, es una rajadura que hay en un farellón cordillerano de la cordillera central, ¿se entiende? Porque tenemos que acordar que no solo existe la cordillera de la costa, la cordillera de los Andes, sino que aquí en este sector pues, existe la cordillera central. En San Felipe, por ejemplo, la cordillera central. El Cerro La Campana, cordillera central. Mire, ahí lo que saben mucho de esto, pero no lo dicen, es la Iglesia Católica. Igual que la cueva del Piguchén. La cueva del Piguchén no es una cueva redonda, ni una raja como la de Salamanca, sino que es cuadrada, como una caja de zapatos, que tiene una puerta ancha y una puerta angosta. Y el Piguchén existió, no sé si existirá, pero existió, porque yo tengo padres que son franciscanos, y ellos durante la colonia y hasta unos 20 años tenían ahí una especie de seminario donde enseñaban a los mochos. Mochos son los curas que no son sacerdotes, pero son monjes. Llegan hasta diáconos. El Piguchén, hay dos Piguchenes en el Museo Natural de Ciencias Naturales en Londres, que se lo llevó Darwin. Y así que esas no son mitos, son realidades. No, el famoso Gulliver, ¿no? Lo que sí les voy a decir al tiro antes de terminar, pues ya me quedan 10 minutos. Sí. No crean ustedes tonteras, por favor. Política y sistemas de avanzar dentro de la liberación, no. El hombre entró en gracia con los brahmanes. ¿Qué hacen los brahmanes en Chile? Y los brahmanes están en todo el mundo. Ahora, la magia está en la cordillera de los Andes, porque ahí está la columna vertebral de la Tierra y están los chakras de la Tierra. Y los brahmanes ya se vinieron de la India, se vinieron a Chile. Por eso la logia Tiwin Tibet Indostán me dijo a mí, a don Manuel Rodríguez lo torturaron, lo hicieron sufrir para que diga cómo se entran los pasajes secretos, porque él en 2 horas está en Mendoza con caballo y todo. El hombre murió, pero hay que justificar esa muerte. Sí. No fue nada. No voy a decir quién lo hizo, pero lo hizo los que mandan siempre. Porque hablo quién lo hizo, me van a torturar a mí después. Pero
el Señor Jesucristo dijo que todo a este hombre lo mataron para que dijera los secretos y parte de ese secreto se sabe, pero no se puede entrar ahí. Esas cavernas que usted hablaba existen, ya que me habló de Salamanca existe y esos son unos túneles, pero no son túneles como que nace la mina de carbón que hay que excavar con máquinas o los mismos túneles que hay en las minas de Sewell en Rancagua, Es como, el Teniente. son como las venas de la columna vertebral que tú dices de la cordillera de los Andes. Serían como las venas, una red A propósito el de capítulo paz. que estábamos haciendo del Señor del Anillo, po. Acuérdate que él en el libro El Señor del Anillo está todo disfrazado. Claro. El profesor lo disfrazó todo Tolkien. Es por eso que en la primera parte, cuando se van a la cordillera, ellos tienen que decir las palabras mágicas para que se abran la puerta. Porque si ellos seguían el camino habitual, no iban a llegar nunca al otro lado. Se le iba a hacer tarde, iba a fallecer toda la humanidad. Claro. De un reino a otro en tiempo récord. Claro, es muy parecido. De hecho, está disfrazada la historia real. Claro. Bueno, le vamos a dar las gracias entonces a don Orlochov, ya investigador independiente de ya casi toda una vida que ha estado investigando diversos misterios, historias, mitos, leyendas, un poco de todo. Ha estado donde las papas queman, ha estado reuniéndose con personajes, ha estado con escritores, ha estado con sacerdotes, ha estado con un sinfín de personas. ¿Me permite algo? Por Antes de favor. irme, Claro, me estoy acordando de algo. ¿Se acuerdan de Colonia de Dignidad? Sí, que por el pues. jefe, que Sí. los chicos. Eso tal vez existió y existe, pero el motivo de apoderarse de Colonia de Dignidad era otro. ¿Se acuerdan que en las noticias hablaban que encontraban subterráneos, encontraban Sí. esto y tal? Andaban buscando la entrada secreta que hay a un gran bolsón que hay parral abajo. Y los nazis conocen eso, pero el secreto se lo llevaron. Eso es lo que andaban buscando en Colonia de Dignidad. Yo recordé que cuando sale en el Mercurio y en la revista Paula que bueno, fallece Topkin, fallece el dueño de la empresa Columbia, se supone que se iban a ir de Chile, pero la señora hasta el día de hoy sigue administrando las tierras, o sea, no las quisieron vender nunca. Nunca las quisieron vender porque también ahí hay un dato oculto. Don Miguel Serrano siempre decía que Chile era mágico. Y es mágico. Porque aquí lo disfrazan todos. ¿Cuántas veces fueron a Colonia de Dignidad a allanar y todo, fin? No encontraban nada, después inventaban otra cosa, la cosa que andaban buscando y iban ahí individuos metafísicos disfrazados de carabineros, y, oye, todo una farsa. Y llevaron las máquinas para poder ver el subsuelo de forma Claro. en tercera dimensión, todo un lío. Sí, es un lío. Y uno se preguntaba, ¿pero qué pasó aquí si estábamos hablando de violaciones y aparecieron personajes de empresas privadas americanas? Era todo un lío. Yo un día le puedo explicar todo porque don Enrico Volpe Mossotti, un escritor italiano radicado en Chile, que en paz descanse, me presentó, en ese tiempo era capitancito nomás, que le tocó estar en Colonia de Dignidad, y me dijo, nosotros apoyamos esto para que no hubieran desgracias, Sí. pero lo que andan buscando es un misterio que ni nosotros sabemos, me dijo el capitán. Y ya jubiló ya porque han pasado tantos años de esto. Ahí pasaba algo raro que estos gallos desaparecían, como que si la tierra se los tragara. En otra ocasión voy a contarles bien el asunto de la Colonia de Dignidad para que se sepa la verdad. Cómo nos han engañado niños chicos.
ese misterio lo saben los masones, ese misterio lo saben los brujos de ese sector, ese misterio lo saben, pero nadie lo habla, porque es peligroso. Pero yo lo voy a hablar porque ya es el momento que se sepan cosas, por lo menos el de la colonia de Dignidad, porque yo estuve abajo, me llevaron, digo, no, yo no puedo entrar solo ahí, pero en estado Gina, ojo, y eso está bajo el magma, pero el magma ahí, como es una zona volcánica, no es que esté en el centro de la Tierra. Después del magma viene un volcán, o sea que es una guerra tecnológica y espiritual inmensa la que hay ahí, porque eso pertenece a lo que se llama la sociedad de Thule. Si los caballeros han creído que la sociedad de Thule desapareció con la caída... por si acaso, la sociedad de Thule no tiene que ver nada con los nazis. Los nazis pidieron apoyo y auxilio de la sociedad de Thule. Yo eso se lo doy asegurado y firmado. La sociedad de Thule existía antes que existiera el partido nazi. Y una de las principales videntes era María Hortich, que cuando la cosa estaba poniéndose fea en aquellos años de la Segunda Guerra, María Hortich desapareció, se la llevaron. Y otra gente más era la sociedad, pero ahí está trabajando la sociedad de Thule, porque me encontré con personajes que yo conozco. Viene algo terrible, nosotros aquí en Chile vamos a llevarnos una sorpresa y ahí vamos a aprender a amar nuestra patria. El triunfo de Bolsonaro fue tremendamente grande en Brasil, pero el triunfo que va a haber en Chile va a ser más grande porque va a venir acompañado de una mística. Y de aquí de Chile sale el último batallón caballero. Yo siempre tengo encuentro con hombres notables. No es que yo los ande buscando a ellos, no, se me presentan solo cuando llegue el momento dado. Bien, yo me despido de la gente. Vamos a ir cerrando el capítulo de hoy día, capítulo 65 de Historias Rinconianas, y para Radio Mirador del Gallo, y por supuesto de Rincón Patrimonial Chileno, lo que concierne a los mitos y leyendas de Chile, en una versión bastante particular de manos de don Orloff Chott, quien yo le decía que es investigador autodidacta de toda una vida, que ha sabido congeniar distintas fuentes para poder divagar entre lo que puede ser y lo que no puede ser. Le damos las gracias desde ya. Nos vamos a encontrar en otro minuto. Con Manuel nos vamos a estar despidiendo. Ya le hemos tenido una gran audiencia, y a todos los que estuvieron con nosotros, muchas gracias. ¿Se cortaron ya o no? No, todavía quedan unos minutitos. Ya, yo voy a prepararme ahora para su audición, para su gente, voy a hacer un caso especial, porque esto merece. La cofradía más grande de brujas que hay en Chile está en la región del Maule, en la cordillera del Grupo. Yo lo digo porque estuve ahí, conversé con ellos y se me mostraron. Y además, para poder llegar a un acuerdo con eso, el único papa en el mundo que está lejos de Roma, Clemente I, y está en la Catedral de Linares, justamente porque viene algo grande. No saben con la chicha que se están todos estos malvados que tienen al país en formas miserables, con la chicha que se están curando. Pero yo lo voy a traer todo eso comprobado, con datos, con leyendas, y eso lo descubrió la iglesia en 1924. Y en el año 36 trajeron una reliquia que era importante, porque Clemente I ayudó a San Pablo a escribir Primera y Segunda de Corintios. Así que viene algo bueno. El chileno no sabe la riqueza que hay en Chile en cuanto a mitos, leyendas y misterios, porque se la han ocultado. Nos descubrieron. No me creas. Sí, esos son los aviones
militares que pasan por arriba de la casa de nosotros. Métale fútbol, métale chicha, métale esto, menos algo que es rico y es nuestro. Sí. Ya podemos Ya, hablar. yo me despido, hasta luego. Muchas muy gracias. agradecido. Nos vemos. Muy Nos agradecido, vemos. joven. Muchas gracias. Tenés Que le vaya ahí ya. bien, está con la hora, pero Está al con la filo. hora justa. Así Ya. que muchas gracias y chiquillos, muchas gracias por haberse conectado con nosotros. Decíamos Historia Rinconeana, Rincón Patrimonial Chileno, transmitiendo en vivo y en directo en un día como hoy, martes 30 de octubre, a poco de Halloween. Así que ahí Nos vemos. estamos viendo. Saludos Chao, para los chao, moroques. saludos, cariños, Saludos para los cuídense. Y saludos a España también ahí que nos estuvieron viendo. Nos encontramos en otro momento. Adiós.